Hablemos de Mesoamérica. El término Mesoamérica fue creado en 1943 por Paul Kirchhoff, un antropólogo de gran renombre en nuestro país, que le permitió agrupar áreas culturales o grupos humanos con similitudes y diferencias de otros grupos de América. Ejemplo, los aztecas del centro de México contra los incas en el Perú, donde más allá de la distancia, nos separan más de 4.000 kilómetros, también esas culturas fueron separadas por la geografía, las tradiciones, su tipo de arquitectura y alimentación. Entonces encontramos menos similitudes específicas y más diferencias. Y por eso, las culturas que sí podemos considerar parte de Mesoamérica son Olmeca, Teotihuacana, Maya, Zapoteca, Mixteca, Tolteca y Azteca. Algunas fuentes sugieren hasta la Chichimeca. Entonces, Mesoamérica abarca gran parte de lo que hoy en día es México y algunos países vecinos, desde alrededor del 2000 a.C. hasta la llegada de los conquistadores en el siglo XVI. Pero, ¿dónde se ubicaban esas culturas? ¿Estaban todas en México? Momento. México como Estado-nación es reciente y la división política también es reciente. Estas culturas tienen muchos años más en, digamos, nuestro territorio y de países vecinos como Guatemala, Honduras y Belice. Entonces, pensemos más en regiones como las siguientes: Altiplano Central, Área del Golfo, Área Maya, Occidente y Oaxaqueña. Cada una de ellas ha tenido una larga historia de asentamientos humanos que han compartido agricultura, arquitectura urbana, desarrollo tecnológico, mercado, organización para la guerra, rituales religiosos y calendario, solo por mencionar algunos rasgos en común. ¿Y cuáles son las culturas del altiplano? La lista es corta. Podemos decir en resumen que son las siguientes: mexica, nahua, otomí, teotihuacana. Y todas tuvieron un origen y apogeo y declive en diferentes momentos de la historia. Ahora te voy a dar la lista de zonas arqueológicas que hay en el Altiplano Central. Arroyo Seco. Es uno de los sitios de arte rupestre más representativos del noreste guanajuatense. Su imaginería rupestre, elaborada principalmente por sociedades de recolectores cazadores durante la época prehispánica, constituye uno de los ejemplos más emblemáticos del centro norte de México. Cacaxtla Xochitecatl. Cacaxtla es una poderosa urbe política, militar y económica que se desarrolló en las actuales regiones de Tlaxcala y Puebla. Posee algunos de los murales más extraordinarios y mejor conservados de Mesoamérica. Xochitecatl dejó como legado la singular pirámide de las flores y asombrosas figurillas femeninas de barro. Calixtlahuaca, ciudad mazatlinca, muy próspera, entre el Imperio Mexica y la zona purépecha, conquistada por los mexicas en 1474. Sus restos corresponden a esta época. Destacan el templo de Ejecatl Quetzalcóatl, de bordes curvos y con un tzompantli. Cantona. Esta deslumbrante urbe prehispánica fortificada controló la ruta comercial entre el altiplano y el Golfo de México. Todo en ella causa admiración: la Acrópolis, plazas, barrios, alrededor de 4.000 calles interconectadas y numerosos juegos de pelota. Sus habitantes, artesanos, trabajaron la obsidiana. Cerritos de San Cristóbal Tepatlaxco. Localizado muy cerca de San Martín Texmelucan, se desconoce el origen de sus antiguos pobladores. Se trata de un lugar fortificado de influencia olmeca, que mantuvo relaciones comerciales con numerosos pobladores o poblados del valle poblano-tlaxcalteca. Sobresalen sus basamentos construidos en el borde de las barrancas. Cerro de la Estrella. Habitado desde épocas muy tempranas, cobró relevancia porque ahí se realizaba la ceremonia del fuego nuevo, con la que se evitaba que el sol muriera. Se llevaba a cabo cada 52 años y se celebraron 4.
en 1351, 1403, 1455 y 1507. La caída de Tenochtitlán impidió que la quinta pudiera efectuarse. Chalcatzingo, una ciudad imponente de larga trayectoria, anterior a nuestra era, levantada en pleno centro del altiplano y en la que brillan los relieves de clara influencia olmeca de la lejana costa del Golfo. Sus edificios muestran una fuerza que los siglos no han hecho disminuir. Chimalhuacán. Hace 7 siglos y medio, 3 señores chichimecas llegaron a Chimalhuacán, abandonado desde la caída de Tula, y refundaron allí una gran capital, Acolhua. En testimonio dejaron el Tecpan, el soberbio palacio de Sutlatoani y una multitud de excelentes esculturas que eran su ocupación principal. Cholula es el asentamiento prehispánico más importante de los explorados hasta ahora en el estado de Puebla y uno de los principales del país. La Gran Pirámide y la plaza conocida como Patio de los Altares destacan entre sus atractivos. Coatetelco. Esta ciudad, dependiente de Tula, tuvo una gran relevancia comercial y religiosa. Al caer esta en el año 1000, tomó su lugar en el oriente del actual estado de Morelos. Cuicuilco. Hacia el año 250, en la Sierra del Ajusco, el volcán Xitle hizo erupción. Su lava cubrió gran parte de la primera ciudad monumental de la Cuenca de México. Llevaba 1000 años de existencia y contaba con una arquitectura única, de conos truncados. Sus vestigios nos maravillan aún en la actualidad. Se ubica al sur de la Ciudad de México. El Cerrito fue un importante centro ceremonial que recibió la influencia de diversas culturas, especialmente de los toltecas. Fuentes franciscanas señalan que hacia el 1632 los indígenas continuaban ofrendando a las deidades prehispánicas en los altares del sitio. El Conde. En Naucalpan de Juárez, no lejos de Periférico Norte, se encuentra esta zona que ofrece algo poco común, un palacio de la nobleza prehispánica del siglo XV, que constituye una de las escasas muestras de arquitectura civil de esa época. Huamango. Este importante asentamiento otomiano se construyó sobre la parte alta de la meseta de San Miguel, desde donde se tiene un perfecto dominio visual del Valle de Acambay o de los Espejos en el Estado de México. Huapalcalco. Se encuentra en la comunidad de Huapalcalco, aproximadamente a 8 kilómetros al norte del municipio de Tulancingo de Bravo, sobre la ladera poniente del cerro El Tecolote. Encontramos un conjunto de monumentos piramidales con marcada influencia teotihuacana y una plaza con una estela y un altar discoidal. En este sitio fueron hallados yugos totonacas que manifiestan la influencia de las culturas de la costa del Golfo de México, así como el descubrimiento de una escultura del dios del fuego teotihuacano. Huexotla, localizada muy cerca de Texcoco. Esta urbe prehispánica fue uno de los asentamientos más importantes de Acolhuacán. Tuvo considerables dimensiones, que se extendían más allá del área delimitada por una muralla de 700 metros de largo por 7 de altura. Iztapaluca, Acosac, conocido antiguamente como Iztapaluca Viejo. Este importante centro ceremonial de la cuenca del Valle de México aparece mencionada en el Códice Xolotl. Las Pilas.
Rodeada por manantiales, sus habitantes se especializaron en la explotación de mantos acuíferos y construyeron una compleja red de canales para concentrar y almacenar el preciado líquido. Fue un lugar de culto al agua, en el que llaman la atención los entierros encontrados en los canales. Los melones, vestigios de la gran ciudad de Texcoco, capital de Acolhuacán, de 660 a 1521, donde alguna vez se levantó el palacio del rey poeta Nezahualcóyotl. Solo hoy queda un pequeño conjunto arquitectónico que permite admirar la destreza de sus habitantes para labrar y manejar enormes bloques de piedra. Los Reyes Acaquilpan, pequeño asentamiento subordinado de los Acolcahuas, conserva una pirámide orientada al poniente, algo poco visto en Mesoamérica, lo que hace suponer que estuvo dedicada a Huitzilopochtli. Junto a ella hay habitaciones donde moraban los gobernantes. Malinalco. Malinalco, sitio único en Mesoamérica, pues fue tallado en una pieza, en una enorme roca al borde de una barranca para fines militares, construida por los mexicas poco antes de la conquista y dedicado a la iniciación de los guerreros Águila y Jaguar Ocelote. Contiene espléndidas esculturas de esos símbolos. Mixcoac. Ubicada al suroeste de la Ciudad de México y contemporánea de los mexicas y México Tenochtitlán, el sitio ha sido investigado, intervenido y gestionado ininterrumpidamente por más de 100 años, sobreviviendo al desarrollo urbano moderno. Ocotelulco. Son los vestigios de lo que fuera el señorío tlaxcalteca más importante a la llegada de los españoles. Es posible ver restos de un pequeño templo donde en un altar con decoración polícroma se aprecia un área con pedernales rodeando un gran brasero con fuego, en el que yace Tezcatlipoca. Ocoyoacac, posiblemente habitado por inmigrantes teotihuacanos. El conjunto arquitectónico de este lugar está formado por áreas de cuartos muy sencillos. Olintepec, centro rector de la región, en una de las zonas de riego más ricas del actual estado de Morelos. Estuvo habitado desde el año 1500 a.C. hasta principios del siglo XVII. Una gran plaza y dos plataformas de 5 metros de altura son testimonio de su antiguo esplendor. Pañú. Este sitio prehispánico se ubica en la Mesilla, municipio de Tecozautla, en el estado de Hidalgo. En lengua otomí significa camino caliente. En esta área, alrededor de 3 hectáreas, vivió la gente de más jerarquía. La gente del pueblo vivió debajo de las mesetas donde cultivaban. Cuenta con 3 conjuntos arquitectónicos principales orientados hacia el norte. La cultura Shahai, una de las que habitó en este sitio, grupo proveniente de la zona del Bajío que se asentó en Hidalgo y Querétaro, sus costumbres eran guerreras, su sociedad se dividía en jerarquías y sus actividades principales eran el comercio y la agricultura. Ranas. Recibe este nombre debido a que a su llegada, los conquistadores españoles encontraron a 3 kilómetros de la zona una laguna repleta de estos anfibios. Localmente también se le conoce como la ciudad. Su ubicación geográfica estratégica le permitió controlar los accesos, así como la explotación de la gran variedad de recursos ecológicos y minerales existentes en la región. San Miguel Ixtapan, airosa ciudad fundada hace 19 siglos en medio de abundantes yacimientos de sal, la cual fue ocupada primero por otomíes y al final por mexicas. Contiene un gran juego de pelota junto a una plataforma artificial en la que se hallaron entierros humanos con ricas ofrendas que incluían muy finas figuras de piedra y cerámica.
Santa Cecilia, Acatitlán, entre las cañas, sitio lacustre de importancia, dependiente de Tenayuca, la capital chichimeca. Conserva un impresionante teocalli reconstruido, incluyendo el Templo de la Cima, originalmente anterior al Gran Teocalli de Tenochtitlán. Posee también una gran colección de esculturas en piedra de tradición mexica. Tehuacán el Viejo. La importancia de esta región es fundamental en la domesticación de diversas plantas, entre ellas el maíz. El sitio de Tehuacán fue considerado el centro de culto y cabecera política más importante de la región durante el Posclásico. Se encuentra en Puebla. Templo Mayor. Debe su nombre al templo principal de la antigua ciudad de Tenochtitlan, dedicado a Tlaloc y Huitzilopochtli, centro de la vida religiosa y política de los mexicas, en el corazón de la actual Ciudad de México. Contiene asombrosos vestigios del Templo Mayor, como un altar zompantli y la Casa de las Águilas. Entre sus tesoros se encuentran el monolito de la diosa Coyolxauhqui. Tenayuca, lugar amurallado. Primera capital de los chichimecas de Xolotl, finales del siglo XII, hasta que la sede se trasladó a Texcoco. Conserva una extraordinaria pirámide coronada por dos templos gemelos dedicados a Tlaloc y Huitzilopochtli, con glifos en varios escalones y rodeada por un muro de serpientes. Tenayuca II, lugar amurallado. Es un asentamiento contemporáneo del centro ceremonial de Tenayuca. Por sus características, se identifica con un complejo habitacional de élite. Teopanzolco, rodeado por la mancha urbana de la actual Cuernavaca y poblado en sus inicios posiblemente por tlahuicas, cuando los mexicas dominaron la región, construyeron nuevos palacios, templos y casas habitación. Sobrevive la pirámide principal, que culmina con dos templos, uno dedicado a Tlaloc y el otro a Huitzilopochtli. Teotenango, en el lugar de la muralla divina. Al sur del valle de Toluca, fue sucesivamente centro cívico y religioso, ciudad amurallada y guarnición militar del 650 a 1550 de nuestra era. Maravilla la Plaza del Jaguar, con un monolito grabado en bajorrelieve que muestra la imagen de dicho felino, así como otros relieves tallados en roca. Teotihuacán, lugar de los dioses. Gran urbe mesoamericana, emporio político, económico, comercial, religioso y cultural, cuya influencia llegó a lugares tan lejanos como Tikal. Por sus valores excepcionales, como los complejos de edificios monumentales, la pintura mural y los conjuntos habitacionales, la ciudad de Teotihuacán está inscrita en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1987. Se encuentra en el Estado de México. Tepapayeca, suelo cercado por tapias de piedra. Conquistado por los mexicas en el siglo XV, les servía como guarnición y punto de comunicación con el poderoso señorío de Ixtocán en la ruta hacia la Mixteca. La zona arqueológica ocupa un área pequeña y hay restos de basamentos bajo algunas casas cercanas. En la parte superior del edificio principal se construyó en el siglo XVII la Capilla del Calvario, de la cual aún pueden advertirse fragmentos de los muros. Tepeji el Viejo. Tepeji, roca partida o escarpada. Fortaleza militar en la parte alta de un cerro, flanqueada por tres de sus lados por profundas barrancas. Se distingue sobre todo por la formidable muralla de piedra que la rodea, cabecera de uno de los señoríos popolcas más importantes, de 1200 al 1500 de nuestra era. Posee arquitectura monumental.
Teposteco, lugar de cobre o lugar de hachas o de piedras quebradas, cabecera del señorío de Tepoztlán. En lo alto de la sierra del mismo nombre, la construcción de casas, palacios, templos y conjuntos habitacionales se inició hacia el año 1200 de nuestra era. Aquí se rendía culto a Ometochtli, Tepochtecatl, deidad del pulque, la fecundidad y la cosecha. Soberbia vista de los valles. Teteles de santo nombre, montículo de piedras, en el estado de Puebla. El sitio es considerado un asentamiento clave para entender la interacción que mantuvieron en la época prehispánica las áreas del centro, Golfo y Oaxaca. La zona está localizada al sur de Puebla y muestra características arquitectónicas similares a Tenochtitlán, además de compartir rasgos culturales con el área de Tehuacán y la Mixteca. Tecotzinco, el pequeño Texcoco. Este hermosísimo lugar se conoce popularmente como los Baños de Nezahualcóyotl. Fue diseñado por el célebre rey texcocano, quien al parecer acudía al sitio a ayunar y meditar. Asombraba por su manejo del agua entre acueductos, depósitos y canales. Tizatlán, lugar de la tiza, en Tlaxcala. Entre los restos hallados en esta zona arqueológica destacan los altares policromados con la representación de Micaltelcutli, Tezcatlipoca y Camachtli, principal deidad de los tlaxcaltecas. Tlapacoya, lugar en donde lavan, en el Estado de México. Antiquísimo sitio del Valle de México, en la riviera del lago de Chalco, hoy prácticamente desecado. Fue uno de los primeros centros ceremoniales de Mesoamérica, con vestigios humanos de hace 25,000 años. Son famosas las figurillas femeninas de barro aquí encontradas. Tlatelolco, en el lugar del Montón de Arena, ubicado en la Ciudad de México. Antiguo señorío gemelo de Tenochtitlán, compañero de vida y guerras, comercio, construcciones, dominio y religión, hermano ante el eclipse total de la conquista. Ofrece multitud de vestigios majestuosos, algunos en el lugar original, otros en el museo de sitio. Toluquilla, Cerro Jorobado, en Querétaro. Localizada al sur de la Sierra Gorda, esta ciudad estuvo ocupada desde 400 a.C. hasta poco antes de la conquista. Extractores y trabajadores de minerales, influidos por distintas culturas, dejaron impresionantes construcciones en la zona. Tula, lugar de tules o juncos, se encuentra en el estado de Hidalgo. El sitio arqueológico se encuentra en el municipio de Tula de Allende, la Gran Toyán, la ciudad de Quetzalcóatl, sede de la cultura tolteca. Fue la gran capital del altiplano central de Mesoamérica, con casi 16 kilómetros cuadrados de extensión, con numerosos edificios públicos, plazas, calzadas y abundantes esculturas y bajorrelieves policromados. En la parte superior de la pirámide de Tlahuizcalpantecutli encontramos columnas, pilastras y los colosales atlantes que representan guerreros con un lanzadardos en su mano derecha y un haz de flechas en la otra. Sobre el pecho portan un pectoral en forma de mariposa y visten falderín con gran cinturón, esculturas de piedra bellamente talladas y grabadas. Aquí también podemos admirar el Palacio Quemado, un conjunto de 3 salas rodeadas de columnas, banquetas y altares con decoración en bajorrelieves y vestigios de pintura mural. Xuingo, lugar en donde se calcula el año, en el estado de Hidalgo. Antiguo establecimiento de cazadores, recolectores y agricultores iniciales.
fundado hace 20 siglos, que recibió la influencia teotihuacana y se convirtió en el centro Acolhua de distribución del altiplano hacia el Golfo. Contiene notables pinturas rupestres en Tres Peñas y el Tecolote. Xochicalco, en el lugar de la Casa de las Flores. Patrimonio Mundial desde 1999, se encuentra en el estado de Morelos. Sobre impresionantes plataformas en la montaña, los pobladores erigieron vistosísimas pirámides y palacios. Su extraordinario observatorio es uno de los más estudiados en Mesoamérica. La fineza que alcanzaron en la plástica y su conocimiento de la ingeniería son patentes. El sitio es patrimonio de la humanidad. Yautepec, en el cerro del Yahuitli, en Morelos también, se desarrolló bajo la influencia de teotihuacanos, toltecas y nahuas. Con estos últimos adquirió preponderancia al ser ocupado por población tlahuica, de lengua náhuatl. Cuando se formó la Triple Alianza, fue conquistado por los mexicas y obligado a pagar tributo. Conserva una hermosa pirámide. Sultepec, Tecuaque, lugar en donde se comieron a los señores o dioses, también en el estado de Tlaxcala. Importante poblado Acolhua, jugó un papel decisivo en el control de las rutas comerciales de la Triple Alianza entre Tlacopan, Texcoco y Tenochtitlan. Sobresale su pirámide circular, dedicada a Ejecatl, pero es más conocido por la captura y sacrificio de españoles durante la conquista. Hasta aquí, 51 zonas arqueológicas del altiplano central de las culturas mesoamericanas y la primera parte de 7 videos de esta serie. Si eres mexicano, ahora ya puedes sentirte más orgulloso de vivir en un país con inmensa cultura. Si estás en el extranjero, te compartimos un poco de lo que es México. Te doy las gracias por ver este video. Recuerda darle me gusta y suscríbete ahora. Activa la campana. Tengo un video para ti cada día.